Buenos días, buenas tardes a todos. Mi nombre es Arix Larisa Barrios Ramírez, estudiante de la Universidad Mariano Alves de Guatemala, del curso de Derecho Civil 2 con el licenciado Josué Domingo Reyes Pelicó. Hoy voy a exponer sobre el tema de la propiedad y sus formas de adquisición. El derecho de propiedad es uno de los derechos más importantes del ser humano, porque le da seguridad sobre los bienes que posee y utiliza en Guatemala. La Constitución, en su artículo 39, garantiza la propiedad privada y el Código desarrolla los diferentes modos de adquirirla. En este presente veremos 4 formas de cómo adquirir la propiedad. Como número 1 tenemos la ocupación, como número 2 la posesión, como número 3 la usucapión y como número 4 la accesión. Mi objetivo es explicar en qué consisten, cómo se regulan en la ley, qué dice la jurisprudencia y dar ejemplos en prácticos cómo comprenderlo mejor. La propiedad por ocupación. Dice que la propiedad por ocupación es un modo originario de adquirir la propiedad. Esto significa que el derecho en dominio no se deriva en un propietario anterior, sino que nace en un momento de la adquisición del bien. Esto figura que se aplica únicamente a cosas muebles que carecen de dueño, ya sea porque nunca lo tuvieron, res nullis, o porque nunca fueron abandonados por el propietario, res delicta. Se necesitan 2 elementos para que sea válida: la adpresión material del bien y el ánimo de apropiación. Dice que la ocupación es un modo originario de adquirir la propiedad. Esto significa que no se recibe de un dueño anterior, sino que surge en el momento de que alguien toma un bien que no le pertenece a nadie. La ocupación solo se aplica en bienes muebles que carecen de dueño, ya sea que nunca lo tuvieron, como los animales salvajes, o porque fueron abandonados voluntariamente. Para que sea válida, se necesitan 2 elementos. Está la apresión material, es decir, tomar físicamente el bien. Y está el ánimo de apropiación, hacer lo propio. Según nuestro Código Civil, regula ocupación en varios artículos, como el artículo 189, que establece que las cosas sin dueño pueden adquirirse por ocupación, como el artículo 590, que indica que los bienes muebles no pueden adquirirse de forma, porque los terrenos válidos pertenecen al Estado. Según el artículo 596 al 599 regulan los bienes monstrecos, los tesoros y los objetos encontrados. Según su estudio normativo, los convenios internacionales, la ocupación es una de las figuras del derecho civil interno y no es regulada directamente en los convenios internacionales. Estos instrumentos se enfocan en la posesión general del derecho a la propiedad. La Constitución Política de la República de Guatemala, la ocupación, se enmarca dentro de la protección general del derecho de la propiedad privada, garantizando el artículo 39 de la Constitución Política de la República de Guatemala. Según nuestro Código Civil, en el artículo 599, dice que las cosas no tienen dueño por adquirirlo por ocupación. Según el 590, nos dice que regula la caza y la pesca, remitiendo a las leyes especiales aplicables. Según el artículo 596 y 97 regulan el hallazgo de tesoros y la forma de adquirir su propiedad, estableciendo un reparto entre el descubrir y el propietario del terreno. Según su jurisprudencia, la Corte Suprema de Justicia, la jurisprudencia del Consejo del
de la Corte Suprema de Justicia ha sido clara al interpretar el artículo 589 del Código Civil, estableciendo que los bienes muebles no pueden ser adquiridos por ocupación, ya sea que carecen de dueño o pertenecen a la nación. La Corte permitió violación en el artículo 21 y enfatizó que la expropiación o ocupación debe hacerse conforme a la ley por causa de utilidad pública y con indemnización justa y oportuna. Dice que, en cuanto a la jurisprudencia, la Corte Suprema de Justicia ha sido clara en señalar que los bienes inmuebles nunca se adquieren por ocupación, porque pertenecen a la nación. Incluso la Corte Interamericana de los Derechos Humanos ha dicho que la ocupación debe hacerse siempre conforme a la ley y con justa indemnización si se trata de una expropiación. Un ejemplo que podríamos dar es que si alguien encuentra un tesoro en un terreno ajeno, la ley dice que debe dividirse en partes iguales entre el dueño del terreno y el descubridor, siempre que el hallazgo haya sido legal. Leyes especiales aplicables. Dentro de sus leyes especiales aplicables encontramos la Ley de Áreas Protegidas del Decreto 489, que nos establece que el artículo 9 establece que cuando un área de propiedad privada es declarada como área protegida, el propietario sigue siendo el dueño, pero el uso de manejo de la propiedad debe ajustarse a unas normas en sistema guatemalteco de áreas protegidas, SICAP, es decir, la ocupación y el aprovechamiento no son libres, sino que se subordinan a las regulaciones ambientales. Según su artículo 33, define el aprovechamiento de flora y fauna silvestre como toda búsqueda en vida silvestre es abarcada al equivalente al ocupar, apropiarse de animales o plantas, pero lo sujeta a las regulaciones y los permisos establecidos por la ley. Según la Ley General de Pesca y Agricultura, según el decreto 80-2002, establece que en el artículo 5 establece que la pesca y la agricultura son actividades sujetas con concesión y no se puede haber monopolio ni exclusividad. Todos los interesados pueden participar sujetándose a la ley y reglamentos. Según el artículo 49 al 52 regulan las concepciones de la pesca y agricultura, los requisitos a la autoridad competente, las licencias, permisos, etc. Estas normas son centrales porque señalan que es para ejercer cualquier actividad económica sobre los recursos se requieren autorización, licencia o concesión estatal. Otra de las leyes aplicables es la Ley Forestal del Decreto 101 al 96. El artículo 1 y 2 de esta ley forestal declaran la urgencia nacional y reforestación y conservación, incluso si hay tierras baldías o vocación forestal. No se consideran bienes sin dueño, ni se pueden ocupar libremente. Según el artículo 31 establece que expresamente que las tierras dadas en concesión no pueden ser objeto de titulación supletoria, usurpación ni ningún otro medio tendiente a adquirirlas en propiedad. Con esto, el legislador incluye ocupación como forma de adquisición en materia forestal. El artículo 34 y 43 prohíben cortar árboles protegidos al conservar ilícitamente bosques. Si alguien ocupa un terreno y cortan árboles sin licencia, no adquieren derecho alguno, sino que ocurren en sanciones. También otra de las leyes aplicables es la Ley de Minería según el Decreto 48-97 de Guatemala. Dice que el artículo 4 de derechos minerios solo pueden ejercerse mediante licencias y contratos minerios otorgados por el Estado. Su relación con la ocupación, esto refuerza que la ocupación directa es inválida. La única manera legal de un recurso mineral es a través de una licencia estatal. Un ejemplo, si alguien descubre un yacimiento y empieza a explotarlo por ocupación, está violando la ley, porque la ocupación no es un título válido en minería.
Otra de las leyes aplicables es la Ley de Minería según el decreto de Guatemala. Según su artículo, dominio del Estado declara que todos los recursos minerales son bienes del dominio del Estado inalienables e imprescriptibles. Relación con la ocupación. Esto incluye que la ocupación, como medio de adquirir minerales, ya sea no son bienes sin dueño, sino que tienen el dueño directo en el Estado de Guatemala. Si alguien ocupa un yacimiento de oro, carbón o jade sin licencia, no adquiere propiedad, sino que comete un ilícito, usurpación o explotación ilegal de recursos. Según su artículo 26 y 27 de licencias de expropiación y explotación, establecen que los requisitos para que una persona pueda explotar y explotar minerales. Relación con la ocupación. Estos artículos sustituyen a la figura de la ocupación. No solo en encontrar la minería y tomarlo se requiere un procedimiento legal. La ocupación directa es una mineral equivale en explotación ilegal que pueden sancionarse penalmente como usurpación agravada o delitos contra el patrimonio del Estado. La propiedad por ocupación. En esto se ocupa la propiedad, la ocupación de muebles, que este artículo establece el principio fundamental de la ocupación. Las cosas que no pertenecen a nadie, ya sean muebles, como un objeto, o semivivientes, como un animal, pueden ser adquiridos por una persona. Esto significa que se aplica según las leyes especiales que rigen la materia. Según su artículo 599, nos habla que los muebles no pueden adquirirse por ocupación, a diferencia de los bienes muebles, los bienes inmuebles, terrenos, casas o edificios que no tienen propietario conocido como no pueden ser adquiridos por ocupación. Por la ley, estos bienes pertenecen al Estado. Según su artículo 591 nos habla que los muebles pueden ser objeto de ocupación. Explicación de este artículo que aclara qué tipo de bienes son aptos para la ocupación, mencionando objetos de la naturaleza que se encuentran en lugares públicos como piedras en la orilla de un río, siempre que no tengan señales de haber sido propiedad de alguien. También incluye las cosas de un dueño que han abandonado. También está el artículo 592, que nos habla del tesoro descubierto. Según este artículo, regula la propiedad de los tesoros, ya sea dineros, joyas u otros objetos preciosos, que se encuentran. Si en el tesoro se halla en terreno propio, él pertenece como completo al dueño. Si se encuentra en un terreno ajeno, se divide en partes iguales entre el dueño del terreno y una persona que descubrió, porque si el hallazgo fue accidental o con permiso del dueño del terreno. Según su artículo 593, descubrimiento del tesoro, este artículo establece que un procedimiento legal para buscar tesoros en terrenos ajenos es obligatorio obtener un permiso por escrito del dueño del terreno y en algunos casos se debe prestar una garantía. Esto evita que cualquiera excave sin autorización. Otro de los artículos que nos menciona nuestro Código Civil es el artículo 595. En segundo caso, el artículo anterior. Si no se prueba que los bienes encontrados pertenecen a alguien que los busca, se aplican las reglas del tesoro encontrado en el suelo ajeno. La persona que lo encontró es denunciador y el dueño del terreno es el que reparte el tesoro en partes iguales después de deducir los gastos. Según su artículo 596, bienes monstrecos. Dice que los bienes monstrecos son bienes o muebles o semivivientes que se encuentran extraviados y cuyo dueño se desconoce. Este artículo obliga a quien los encuentre a entregarlos a la autoridad municipal cercana. La autoridad los anuncia públicamente para que el dueño pueda reclamarlos. Si el dueño no aparece, se subastan y el dinero va para los fondos del Estado.
Según su artículo 597, el dueño que recobre lo perdido. Este artículo protege a la persona que encontró el bien extraviado. Si el dueño original lo reclama, está obligado a pagar los gastos de manutención o alimentación y darle a quien lo encontró el 10% del valor de la cosa. Según su artículo 598, la persona que hallare cosas perdidas. ¿A qué se refiere esto? Dice que este artículo sanciona a quien encuentre bienes monstruosos y no los entrega a la autoridad. La persona que pierde su derecho a la recompensa puede enfrentar a la demanda por daños y perjuicios o una sanción penal. Según su artículo 599, dice que no se presumen abandonados por sus dueños. Este artículo protege al dueño de bienes que ha perdido la forma accidental, por ejemplo, un desastre. La ley establece que los bienes no se consideran abandonados, el dueño tiene el derecho de reclamarlos. Su artículo 597, que nos habla que el dueño que recobre lo perdido. ¿A qué se refiere este artículo? Dice que este artículo protege a la persona que encontró un bien extraviado. Si el dueño original lo reclama, está obligado a pagar los gastos o manutención en alimentación y darle a quien lo encontró el 10% de valor de la cosa. Según el artículo 598, sanción por no entregar, dice que quien encuentre un bien extraviado y no le entregue a la autoridad pierde el derecho a su recompensa y puede enfrentar acciones legales. Según el artículo 599, bienes no abandonados, los bienes que no son arrojados de un vehículo, que no son removidos por un desastre natural, como un terremoto, no se consideran abandonados y el dueño aún tiene derecho a la propiedad. El artículo 600. Caza y pesca. La caza y la pesca son formas de adquirir animales salvajes por ocupación. El artículo 101. Permisos de caza. Solo se puede cazar en tierras propias o ajenas con permiso del dueño. No se requiere permiso si las tierras son cercanas, cultivadas o plantaciones. Según su artículo 602, la caza sin permiso. Si las cazas sin permiso requerido al animal cazado, será un dueño del terreno y deberás indemnizarlo. Según su artículo 603, momento de la ocupación. La ocupación de un animal salvaje se considera efectiva y cuando los ha herido de forma no puede escapar y persigues a cuanto ha caído en sus trampas. Según el artículo 604, animal herido en terreno ajeno. Si un animal herido entra y muere en un terreno ajeno, el dueño del terreno debe entregarlo o pagar su valor. Otro de los artículos que aplica el 605, animales ferrocoses, dice que los animales salvajes que escapen de su dueño pueden ser ocupados por cualquier persona si el dueño abandona su búsqueda. El artículo 606 habla si los animales que cambian de criadero. Los animales no domésticos que pasan de un criadero a otro, dueño que se convierten en propiedad de éste, a menos que hayan sido atraídos con engaño. Según el artículo 607, que enjambre de abejas. El dueño de enjambres de abejas puede perseguirlo en un terreno ajeno porque al recuperarlo no debe pagar los daños que cause. El artículo 8. Animales sin marca. Se presume que los animales sin marca en una finca privada pertenecen al dueño de la finca. El artículo 609. Animales en tierras comunes. Los animales sin marca en una finca compartida que se presumen en una propiedad del dueño que crían una misma especie. Los animales domésticos. Según el artículo 610. El dueño de un animal doméstico perdido puede reclamarlo, que puede pagar los gastos de alimentación si se han generado. Según el artículo 611, reglamentos, en el ejercicio de caza y la pesca debe someterse a los reglamentos y leyes especiales expedientes.
Ejemplos que podríamos dar sobre esta propiedad es que si alguien encuentra un tesoro ajeno, se reparte entre 50-50 entre el descubridor y el dueño del terreno. También si un pescador extrae peces en un lago protegido sin licencia, no adquiere propiedad por ocupación, sino que incurre el delito ambiental. Si una persona encuentra una billetera en la calle, debe entregarla a la autoridad. Si no se lo hace, puede ser sancionada. Propiedad de la posesión. Según su estudio doctrinario, nos habla que no es un derecho de propiedad, sino un estado de hecho con importantes efectos jurídicos que consisten en la tenencia material de un bien, acompañado de la intención de comportarse como si fuera el dueño. Se diferencia del derecho de propiedad, que es un estado de derecho, sus alimentos como corpus, el control físico sobre el bien, y el animus, la intención de tenerlos como un propio o animus domini. Dice que la posesión es un estado de hecho con efectos jurídicos, no es la propiedad, pero pueden llevar a adquirirla en ciertos casos. Elementos de la posesión por el corpus, control físico sobre el bien, y está el animus, intención de comportarse como dueño. Como tipos de posesión tenemos la buena fe, que se crea tener un título válido. La mala fe, se sabe que no hay un derecho. Mediata o inmediata, dueño versus quien usa bien por contrato, pacífica o violenta, pública o clandestina, y continua o descontinua. Como en el estudio normativo tenemos los convenios internacionales, la Convención Americana sobre los Derechos Humanos, el Pacto de San José, su artículo 21 protege el derecho de la propiedad, en el cual se relaciona directamente la posesión. Según la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, he interpretado que este artículo protege la posesión ancestral y tradicional de los pueblos indígenas. Tenemos el artículo convenio 169 de la OIT, que en este convenio reconoce el derecho de propiedad y posesión tradicional de los pueblos indígenas sobre sus tierras. La Constitución Política de la República de Guatemala, según el artículo 39, garantiza la propiedad privada, cuya base fáctica es la posesión. Según su Código Civil, en el 612 define al poseedor como el que ejerce sobre un bien algunas de las facultades inherentes del dominio. Según el artículo 618 regula la posesión de buena fe, que tiene por título legítimo aunque se practica en lo valioso. Leyes especiales encontramos, según nuestro Código Penal, nos dice en el decreto 1773 que en su título 6, delitos contra el patrimonio, nos habla en el 256, define que el delito por usucapión, que protege la posesión, tenencia de derecho frente a la disgestión ilegal. Según nuestro Código Procesal Penal, nos habla que este código rige el proceso judicial para perseguir el delito de usurpación, aunque no lo define. Y está el derecho de propiedad inmueble. En Guatemala, la normativa sobre la propiedad inmueble es una ley especial que regula la posesión y otros aspectos relacionados con el bien con este tipo. En su jurisprudencia podemos encontrar la Corte de Constitucionalidad, que en el expediente 4670-2017, en la Corte de Constitucionalidad, reconoció que la posesión y la ocupación tradicional en tierras por comunidades indígenas en un derecho constitucional que debe ser protegido incluso sin un registro formal. Según la
Corte Suprema de Justicia, en la sentencia número 444/2019, ha retirado que en las acciones reinvocatorias en la demandante debe acreditar su propiedad como un título válido y registrado. La jurisprudencia sobre una usurpación se estableció que para el delito de la usurpación no se necesita un título de propiedad, sino se basta comprobar a la posesión, uso o tenencia de un hecho. Propiedad por posesión. Se encuentra el artículo 612, que en el concepto de posesión, la posesión es ejercer sobre un bien todas las algunas facultades del dueño, según su artículo 613, posesión temporal inmediata, que nos habla que quien posee un bien por derecho otorgado por otro es poseedor inmediato, mientras que quien lo otorgó es el derecho del poseedor inmediato. Según su artículo 614 al 15, los casos que no se constituyen posesión, no es posesión si se tiene un bien como dependencia de otro empleado, arrendatario sin intención de apropiación. Tampoco se posee de la tolerancia o actos facultados del propietario. Según su artículo 620, condiciones de usurpación, para la posesión genere propiedad. Buena fe, pública, pacífica y continúa por el tiempo que la ley señal. Según su artículo 623 y 24, presunción de buena fe en efectos, la buena fe dura mientras no se demuestre lo contrario. Poseedor de buena fe puede retener frutos naturales y civiles, recuperar gastos necesarios y útiles, usar posesión para adquirir dominio por prescripción. Está el artículo 625 al 627, frutos y gastos. Dice que los frutos naturales que se separan de un bien, ejemplos, frutas o leches. Los frutos civiles, ganancias periódicas, alquileres, gastos necesarios, útiles voluntarios que determinan los derechos de reembolso del poseedor. Según su artículo 628 al 629, posesión de mala fe, dice que mala fe, poseedor sin título o coincidente de su título es inválido, obligado a devolver bien de frutos o pagar su valor y responde por daños. Según el artículo 630 al 632, tipo de posesión, discontinua, abandono por más de un año, violenta, adquirida por fuerza de coacción. La pública, conocida de todos, clandestina, oculta del propietario. Según el artículo 633 al 636, posesión de muebles y restricciones. Posesión continua de 10 años que puede permitir la titulación supletoria, restringido a guatemaltecos en zonas fronterizas y litoral, que no incluyen reservas del Estado ni excesos de propietarios. Según su artículo 637 al 641, otros casos, la posesión restringida de un mueble se convierte en un dominio tras 10 años. No se puede poseer una cosa completamente de varias personas, salvo en indivisión. El poseedor de buena fe, que compró un bien mueble, puede exigir indemnización si otro le reclama la cosa. Posesión de herencia se adquiere desde la muerte del causante. Un ejemplo que podríamos dar sobre esta propiedad es que si un inquilino no posee como dueño, sino como arrendatario. Una familia que ocupa pacíficamente una finca durante 15 años posee el concepto de dueña. Comunidades indígenas que habitan tierras ancestrales tienen derecho de posesión aunque no estén registradas.
Propiedad de la usucapión. Dice que la usucapión o prescripción adquisitiva es un modo de adquirir la propiedad de un bien a través de la posesión continua por un periodo de un tiempo legal. Es un proceso que transforma una situación de hecho, la posesión, en un derecho de propiedad, consolidando así la seguridad jurídica. Su estudio normativo, los convenios internacionales. La usucapión no es un objeto de regulación en convenios internacionales, ya que es una figura del derecho civil de cada país. Según nuestra Constitución Política de la República de Guatemala, el artículo 339 protege la propiedad y la usucapión es un mecanismo para formalizar la propiedad de quien lo ha poseído por un bien prolongado. En el Código Civil, en nuestro artículo 620, enumera los requisitos esenciales para la usucapión: la posesión con justo título de la buena fe, continua, pública y pacífica. El artículo 651 establece los plazos legales de 10 años de un bien inmueble y 3 años para bienes muebles. Pasando a la siguiente diapositiva, que son las leyes aplicables. En esta propiedad por usucapión tenemos aplicables como el reglamento de la Ley del Fondo de Tierras, según su acuerdo gubernativo número 386-201. Según el artículo 3, definición de regularización, define la regularización como el proceso mediante el cual se otorgan títulos de propiedad a personas que han poseído tierras del Estado por un periodo determinado, cumpliendo con ciertos requisitos. Este proceso puede implicar la aplicación de la usucapión como base para la adquisición de la propiedad. Según su artículo 5, procedimientos de regularización, establece los pasos de seguir la regularización de tierras, incluyendo la identificación de los ocupantes, la verificación de la posesión y el cumplimiento de los requisitos legales. La posesión prolongada continua es un elemento clave en la usucapión, por lo cual este procedimiento puede ser aplicable en casos de usucapión. Otra de las leyes está el reglamento de la Ley de Fondos de Tierra. Según su artículo 6, documentación requerida, detalla los documentos necesarios para iniciar el proceso de regularización, como pruebas de posesión, testimonios y otros documentos legales. La presentación de las pruebas de la posesión es esencial en estos casos, como la usucapión, para demostrar la posesión continua pública del bien. Su artículo 7 de la resolución y el título de propiedad establecen que una vez cumplidos los requisitos y los procedimientos, se emitirá una resolución que otorga el título de la propiedad al ocupante. Este título puede basarse en la usucapión si él cumple los requisitos legales correspondientes. Otra de sus leyes aplicables es la Ley de Propiedad horizontalmente dividida en el Decreto número 1318. Su artículo 3 establece los casos en que se puede originar el régimen de la propiedad horizontalmente dividida, incluyendo a transmisión de la propiedad, piso, departamentos o habitantes de un edificio. Su artículo 4 dispone que el régimen de propiedad horizontalmente dividida debe construirse por escritura pública o inscribirse en el registro civil en el registro de la propiedad inmueble. Su artículo 23 detalla cómo se organiza la propiedad horizontalmente dividida en el registro de la propiedad inmueble, creando un nuevo libro en el registro para los distintos pisos, departamentos y habitaciones en el edificio.
Su artículo 58 indica que los jueces deben adoptar mediante las medidas cautelares pertenecientes para asegurar el normal funcionamiento del régimen de la propiedad horizontalmente dividida. Sus jurisprudencias aplicables está la Corte Suprema de Justicia. Su jurisdicción de la Corte Suprema de Justicia ha sido estricta en la aplicación de la Corte de Desestimó la demanda, sentando un precedente del cual simple posesión no es suficiente y que se debe probar de manera rigurosa cada uno de los elementos legales para la usucapión prospere. Según la Corte de Constitucionalidad, según su expediente 1336-2022, en este caso los demandados alegaron usucapión basada en la posesión desde el 1977, con inscripción posterior mediante la titulación supletoria para superar el plazo de 10 años del artículo aplicable del Código Civil. Se discute que esta usucapión les impide la reivindicación de la propiedad por parte anterior. Como en la propiedad de usucapión tenemos el artículo 642, que quienes pueden adquirir, todas las personas que sean capaces de adquirir propiedad por cualquier otro título, pueden adquirirla por ocupación. Según su artículo 643, cosas prescriptibles, solo pueden prescribirse bienes que estén en comercio, es decir, que puedan ser legalmente comprados o vendidos. Aplica también su artículo 644, que irrevocable la ocupación es el derecho que no se puede renunciar. Sin embargo, alguien puede renunciar a la prescripción consumada al favor de su hacedor. Dentro de ellos tenemos el artículo 645 de uso de acreedores. Los acreedores o personas interesadas pueden hacer valer su prescripción, aun si el adquiriente renuncia a ella. 646. Poseer a nombre propio. Que posee su nombre puede adquirir por prescripción si se posee a nombre de otro, salvo que se cambie la causa de la posesión. Según su artículo 647, mudanza, que habla la causa de posesión, que se produce cuando alguien en la poseería de nombre de otro empieza a poseer a nombre propio. La prescripción empieza a contarse desde ese momento. Aplica el artículo 648, que la posesión común dice que ninguno de los propietarios puede prescribir contra los demás. Pueden prescribir solo frente a los terceros y beneficios que se extiende a todos los participantes. También aplica el 649, necesidad de título. La prescripción requiere que el poseedor tenga un título que se fundamente su derecho, aunque tenga vicios. El artículo 650, en efecto de la prescripción, una vez consumada la usucapión, produce dominio pleno con derecho a reivindicar la cosa o cualquier poseedor. Se está su artículo 651, plazos. Dice que bienes inmuebles de 10 años, bienes muebles y semovientes 2 años, salvo en disposiciones especiales. Como tenemos el 652, que son casos en que no corre la prescripción, contra menores o incapaces sin representante, entre padres e hijos durante la patria potestad, entre tutores y pupilos, entre consortes o ya sea cónyuges, entre copropietarios mientras dure la indivisión. Su artículo
653. Interpretación de prescripción. Ocurre si el poseedor pierde la posesión o goce del bien por un año. Se notifica una demanda o preevidencia precautoria. El titular reconoce expresamente o tácticamente el derecho a otra persona sobre el bien. Según su artículo 654, en los efectos de la interrupción anula todo tiempo de posesión para la precaución, el tanteo empieza de nuevo. Pasando a la propiedad de accesión. Su estudio ordinario nos dice que es un modo de adquirir propiedad sobre todo lo que un bien produce o que se le une o incorpora de la forma natural, artificial, se basa a un principio de lo que el accesorio sigue en suerte de lo principal, lo que implica que el dueño de la cosa principal adquiere la propiedad lo que se le une. Su estudio normativo en convenios internacionales y Constitución. La accesión no está regulada en convenios internacionales ni en la Constitución, ya que es un principio fundamental de derecho civil. El Código Civil del 655 al 78 regula la adquisición de in-house, incluyendo la adquisición discreta, adquisición de frutos y la accesión continua, la unión de cosa a otra, como alusión y abulsión. Sus leyes especiales aplicables se encuentra la Ley Forestal del Decreto 101/96, el artículo 31, la protección de bosques y árboles, que dice que el Estado o personas con concesión del INAH pueden disponer a árboles con propiedad pública. La accesión, frutos o siembra siempre los árboles de terrenos en privados es válida sobre los bosques estatales requiriendo la autorización. Según su artículo 48 y 49, regulación de plantaciones y aprovechamiento forestal, permite que las plantaciones privadas generen propiedad sobre de manera y frutos. La relación aplica la accesión discreta y continua en terrenos privados, limitando el acceso sobre un bien del Estado. En las leyes de áreas protegidas, según su decreto 489, el artículo 3 al 4, prohibición de apropiación de flora y fauna protegida. La accesión no puede generar propiedad sobre recursos naturales en áreas protegidas sin permiso. La relación limita la aplicación de la adquisición en bienes de dominio propio y dirigidos. Ley de minería, según su decreto 4897. Según su artículo 2, minerales como bienes del Estado. La cesión no aplica sobre los minerales, aunque estén en terrenos privados. Todo aprovechamiento requiere concesión. Su relación evita que la usucapión o la accesión natural sobre los minerales genere la propiedad privada. Su jurisprudencia aplica la sentencia número 689 del 2006. Se analiza la situación en la que el dueño del terreno tiene derecho a hacer suya la obra construida de buena fe, prevé indemnización o bien obligar que edificó a pagarle al precio de terreno inconstantes si el edificante actúa de mala fe, pierde lo edificado sin derecho a pedir indemnización alguna del dueño y lo suelo también del derecho a retornar la cosa. Otra sentencia, que es el número 236/2006, en la que se declara la contradictorio al fallo que se declara sin lugar de protección, accesión de mala fe y a la vez ordena dar posesión a la parte actora de las construcciones realizadas en el mueble, objeto de litis. La Corte Suprema considera que es declarar sin lugar la pretensión de adquisición de mala fe no produce otorgar la posesión de construcciones realizadas en el mueble.
pasando así a la adquisición de los bienes según su artículo 658 al 679, lo que se une a una cosa pertenece a su dueño. Construcciones, plantaciones, presunción de propiedad del dueño del terreno. Artículo 659. Buena fe del dueño del terreno no puede quedarse con otra cosa pagando indemnización según su artículo 661. Mala fe del identificador pierde el hecho sin indemnización si el dueño puede exigir la demolición según el artículo 662 al 663. Su artículo 664 al 666. Según los terceros, si las materiales son terceros inocentes, dueños del terreno, pueden responder subsidiariamente, según su artículo 667 y 668. Dice, accesorios por aguas, ríos, terrenos, creedores por sedimentación, aluvión o formación, que a islas que pertenecen a dueños libreños a la nación según los abandonos, aluvión, abulsión y defensas que regulan específicamente según el artículo 669. Frutos, según su artículo 655 al 657, los frutos naturales producidos de la tierra, crías animales y civiles pertenecen al propietario de la cosa que les produce. Respecto a los animales, bastan que estén en el vientre de la madre, la cría pertenece al dueño de la hembra, salvo en acuerdo contrario. En la adquisición de muebles, según su artículo 686 al 701, la cosa principal incorpora lo accesorio pagando su valor. Si no pueden separarse sin dueño, el dueño principal indemniza al otro según su artículo 686 al 690. Mala fe, quien comete pierde de derechos y quien debe indemnizar según su artículo 691, 692, 697 y 700. Mezcla o confusión de cosas que aplican las reglas de proporcionalidad y pago según de buena mala fe, según su artículo 695 y 700. Indemnización puede ser en especies o en dinero según su transacción, según el artículo 694, el 696 y 698 y 699. Para concluir, la propiedad en Guatemala puede adquirirse en diferentes medios, cada uno con reglas específicas. Está la ocupación, que aplica los bienes muebles sin dueño. La posesión, que aunque no es propiedad, produce efectos jurídicos y protege al poseedor. La usucapión, que convierte la posesión prolongada en derecho de propiedad. La accesión, que aplica frutos, uniones y construcciones. El derecho de propiedad no es absoluto, tiene límites en leyes especiales y en la protección de bienes del Estado o la naturaleza. La jurisprudencia y los convenios internacionales demuestran que la propiedad también se vincula con la justicia social, con la protección del bien ambiente y con los derechos de comunidades indígenas. En resumen, estudiar estas formas de adquirir la propiedad no solo es un tema académico, sino que nos ayuda a entender cómo se construye una seguridad jurídica en nuestra sociedad. Muchas gracias por su atención, licenciado. Tenga lindo día.